Apóstol fue un hombre incansable, un discípulo, fue un hombre que supo dar testimonio de Cristo. Santiago apóstol fue un hombre que le prohibieron que hablara. No hables. Les hemos prohibido que hablen de Dios. Y Santiago apóstol lo hizo, insistió, porque recibió el llamado de Dios a anunciar a Cristo. Por eso fue el primero que martirizaron de los discípulos. Santiago apóstol fue el primero de los mártires. ¿Por qué? Porque él anunciaba sin miedo, sin temor. Les hemos prohibido que evangelicen. Pero Santiago dijo: hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Por eso recibió el primero que recibió la corona del martirio. Lo mataron. ¿Por qué? Por anunciar la verdad. Es el primero que entra a trabajar en la viña. Es el primero que recibe el denario, que hoy leemos en el Evangelio. El primero que recibe el denario, la corona. Hoy en esta noche nosotros venimos a venerar la imagen, no a adorarla. Adorar a Cristo nada más, a Cristo. La imagen la veneramos. También imitamos sus virtudes, imitamos su vida, la vida de Santiago apóstol. Tenemos que imitarla. No solamente nos reunimos para venir y compartir rápido, no. Tenemos que imitar a Santiago apóstol en su vida. Tenemos que imitarlo. Y hoy Jesús en el Evangelio nos invita a eso, a trabajar como lo hizo Santiago apóstol. Jesús no quiere a nadie descansando. Vemos hoy en el Evangelio, Jesús no quiere a nadie, por decirlo así, haraganeando. Jesús no quiere a nadie. Jesús quiere que vayamos a trabajar en la viña como lo hizo Santiago apóstol. Dice Jesús, con esta parábola, pasó el dueño de una viña y vio a algunos que estaban sentados allá en la plaza. Los llamó en la mañana: vayan a trabajar, ¿por qué están ustedes aquí descansando? Después llamó, pasó al mediodía y después en la tarde: ¿y por qué ustedes están descansando? Y la respuesta de algunos es que nadie nos contrata. Es que nadie nos invita a trabajar. Jesús no quiere cristianos acomodados. El Papa Francisco se lo dice a los jóvenes: no queremos jóvenes de sofá, que estemos solamente sentados, viendo a ver quién pasa, viendo a ver quién viene, contando los carros. No, Jesús quiere que vayamos a trabajar a la viña. Jesús quiere que nos comprometamos con Él. Jesús quiere un cambio de vida siempre. Y hoy, al venerar la imagen de Santiago apóstol, tiene que decirnos algo. Señor, yo quiero ir a trabajar a tu viña como lo hizo Santiago apóstol. Yo quiero anunciarte como lo hizo él. Yo quiero trabajar en tu viña. Porque si no trabajamos en la viña del Señor, nos quedamos en las plazas, en la plaza. Jesús hoy nos dice: ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Qué hacen ustedes ahí? ¿Qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida? ¿Qué hacemos en nuestra familia? ¿Será que tiene que venir Jesús y nos diga: levántense, vayan a trabajar en mi viña? ¿Será que tenemos que escuchar esas palabras cada día? Santiago apóstol nos enseña eso: a trabajar en la viña del Señor, a caminar, a sudar, a dar la vida si es necesario por trabajar en la viña, como lo hizo Santiago. Santiago apóstol dio su vida por trabajar en la viña del Señor, dio su vida por el Evangelio, dio su vida. ¿Cuánto nosotros no le tenemos fe a Santiago apóstol? Muchos de los que están aquí le hemos pedido
Y Dios nos ha concedido un favor gracias a la intercesión de Santiago Apóstol. Dios es el que hace el milagro. Dios es el que hace el milagro que tú le pides con fe, porque Santiago Apóstol es el intercesor. Él es el que intercede. Él es el que intercede por nosotros, por nuestra familia, por las peticiones que le hacemos. Pero es Dios quien nos concede el milagro, gracias a la intercesión de Él, de Santiago. Pero al mismo tiempo, al recibir los favores de Él recibido, cuando recibimos algo, ¿qué decimos nosotros? Gracias. Si alguien me hace un favor o algo, me da algo, le decimos gracias. Y esa gracias tiene que ir comprometido con hacerle un favor también a esa persona. Hoy le decimos a Santiago Apóstol gracias por los favores recibidos. Pero al mismo tiempo esas gracias tiene que llevarnos a un cambio de vida. Porque si no hay un cambio de vida, nada hacemos. Si no hay un cambio de vida en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, entonces Santiago Apóstol no nos dice nada. Claro que nos dice algo. Ser Santiago Apóstol un discípulo, un hombre valiente, un hombre que no tuvo miedo, un hombre que sabe interceder por nosotros, por las necesidades, por los emigrantes. Ojalá que nunca nos olvidemos de lo que Dios hace en nuestra vida. Ojalá que nunca nos olvidemos de lo que Santiago Apóstol ha hecho en favor de tantos hermanos enfermos, tantos hermanos emigrantes, tantos hermanos que sufren, y que gracias a la intercesión de Santiago Apóstol hemos recibido los favores de Dios. Gracias a la intercesión de muchos emigrantes, dicen, lo ven cuando van en ese camino. Esa es la fe. Esa es la fe que le tienen a Él. Pero también nosotros lo vemos cada día. Lo vemos como ese discípulo. Lo vemos como ese hombre valiente. Pero también tenemos que verlo como ese hombre que dio su vida por servir y por trabajar en la iglesia que Cristo fundó. No tengamos miedo entonces, queridos hermanos, hoy en esta noche, a decirle, Señor, aquí estoy. Imagínense, Jesús llama siempre. Y llama a unos a tal hora, otros otro día, pero Jesús sigue llamándonos a cada uno para que nos acerquemos a Dios. El problema es que nosotros muchas veces nos escondemos. Muchas veces tenemos miedo que nos vea. Cuando los que han ido a Tegucigalpa o a otras ciudades, ustedes ven que en el parque es por lo general donde están los desempleados. En el parque está la mayoría de gente desempleada que no tiene empleo y está con el periódico leyendo para ver si hay algún trabajo en el periódico, y ahí lo contactan. Pues hoy Jesús también sale a las plazas. Vayan a trabajar a mi viña. Y después viene el reclamo, la misma paga. Oiga, es que Jesús, ¿cómo entender a Jesús? Oiga, tú trabajaste más, tú trabajaste menos, pero Jesús te da la misma paga. Jesús te da el mismo premio. Eso es lo bonito de Jesús. Eso es lo bonito del Señor. Que Jesús lo que te ofrece te da. Pero es para todos. Por eso no puede haber división. Por eso no puede haber rencores. Por eso no puede haber ese sentimiento de discordia con el otro hermano. Lo que hicieron los que llegaron primero. Óigame, ¿por qué me pagas solamente un denario si yo he trabajado todo el día? Y a estos que vinieron a trabajar 2 horas le paga lo mismo. Oiga, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi viña, dice Jesús. Dice la parábola de él que presenta a Jesús. Es presentar a Jesús como el único Salvador,
como el que nos da lo que nos merecemos cada día. Pero un Jesús que no quiere que estemos acomodados, un Jesús que no quiere que estemos sentados, sino un Jesús que quiere que nos levantemos, que nos pongamos en pie y que vayamos a dar testimonio, como lo hizo Santiago apóstol. No tenemos que tener miedo, no nos escondamos de Dios para dar testimonio como lo hizo Santiago apóstol. ¿Cuántos cristianos a veces por críticas, porque se burlan de usted, ahí estamos desanimados en la iglesia? Por un medio cansancio ya no voy a la iglesia. Ay, es que, ¿para qué ir a la iglesia? Óigame, Santiago apóstol lo quisieron callar. Y él no se dejó callar, porque sabía la misión que Dios le había encomendado. Pero nosotros a veces con una media cosita ya estamos fuera de la iglesia. Óigame, Santiago apóstol tiene que enseñarnos a ser cristianos valientes, comprometidos. Sirvamos al Señor en esta iglesia, como lo hizo Santiago. Tengamos fe como lo hizo Santiago. Fe en Cristo. Fe en Cristo. Santiago es el que vio el cielo abierto cuando lo estaban apedreando. Vio el cielo abierto cuando lo estaban matando por anunciar el evangelio. Ay, pero nosotros nos da miedo servir, nos da miedo sufrir, nos da miedo trabajar. Hoy Jesús nos dice: no quiero que estén descansando. Vayan a trabajar a mi viña, vayan a trabajar a mi iglesia. Y ahí está el premio, ahí está la paga. Nadie trabaja gratis, nadie, porque Dios nos da la recompensa. A veces somos tacaños con Dios, a veces somos tacaños en nuestra iglesia, tacaños para servirle a Dios. Imagínense, Dios nos ha regalado una vida, una familia, un hogar, unos hijos, unos hermanos, unos padres. ¿Cómo no darle gracias a Dios? ¿Cómo no decirle al Señor: yo quiero trabajar en tu viña, quiero servirte en tu viña, quiero estar contigo? Que Santiago apóstol hoy entonces en esta noche nos enseñe, que cada oración que nosotros elevamos a Santiago apóstol se convierta en un compromiso que nosotros hagamos de caminar como Él. Pidámosle a Santiago apóstol: ayúdame a ser como fuiste tú. Pidámosle a Santiago apóstol eso. Pidamos a Santiago apóstol la gracia de amar a Jesús como lo amó Él, de dar la vida como lo hizo Él. Pidámosle a Santiago apóstol la gracia, si es preciso, de morir por Cristo como lo hizo Él. Pidámosle la gracia. Pidámosle la gracia. Y no olvidemos lo que Dios nos regala cada día. Porque algunos nos olvidamos. Ya llegó mi hijo a Estados Unidos. Ya está curado mi enfermo. Y nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que Dios, gracias a la intercesión de Santiago, nos ha concedido. No olvidemos. No olvidemos lo que Dios hace en tu vida, en tu familia, en tu iglesia. No lo olvides. Porque uno de los peligros del cristiano es perder la memoria. Y si perdemos la memoria, cualquiera nos va a ir dirigiendo el aire, nos va a conducir por otros caminos equivocados. Una persona que pierde la memoria es una persona que ya no se puede conducir por sí sola. ¿Y cuándo podemos perder la memoria? Cuando olvidamos que de Dios somos, que por Él vivimos, que por Él existimos y que hoy nos invita a trabajar en la vida. ¿Cuándo perdemos la memoria? Cuando olvidamos que somos hijos de Dios. Cuando olvidamos que Dios nos ha regalado una vida, una familia, un hogar, una iglesia, una comunidad. Cuando olvidamos eso, perdemos la memoria. Y no nos dejamos conducir por Dios, sino por otros falsos dioses que la sociedad nos presenta.
Santiago apóstol se dejó conducir por el Señor. Y al venerar su imagen, entonces, aprendamos a caminar como lo hizo Él, con Jesús. No tengamos miedo entonces y pidámosle. La fe es la que nos trae aquí, la fe es la que nos mueve, la fe es la que nos motiva, la fe es la que nos hace decirle a Santiago apóstol: intercede por mí, por mi familia, por mi hogar, por mi estudio. La fe. Si no tenemos fe, es imposible. Y Jesús presenta siempre, hace todos los milagros en el Evangelio por la fe. Si no tenemos fe, es imposible recibir la gracia de Dios. Que este hogar, que hoy recibe la imagen de Santiago, que este hogar también, donde nos acoge todos como iglesia, también vivamos y aprendamos de Santiago apóstol. Aprendamos de él. Y no nos olvidemos de Dios, porque Él nos lleva hacia Jesús. Santiago apóstol tiene que llevarnos hacia Jesús, y si no nos lleva hacia Jesús, entonces estamos venerando un falso Santiago. Pero siempre Santiago nos va a conducir hacia Jesús. Siempre Santiago nos va a conducir hacia Jesús, hacia Él. Siempre Santiago apóstol nos va a decir: amemos a Jesús, siempre. Y vayamos a trabajar en la viña. No tengamos miedo. Que esta imagen que hoy veneramos entonces nos lleve a ese altar de la misericordia, donde Cristo se da a cada uno en la manera que nosotros se lo pedimos. Esta familia que da gracias a Dios, entonces nos unimos a ella, y en acción de gracias por todos nosotros también, por todos los favores que de Santiago apóstol recibimos y los favores que Dios nos concede. Que el Señor nos ayude a ser verdaderamente agradecidos en su amor. Que así sea. Regalémosle un aplauso a Santiago apóstol. Presentemos al Señor, pongámonos en pie, los que puedan. Vamos a presentar al Señor nuestras oraciones, pidiéndole la intercesión de Santiago apóstol para que nos ayude a ser como Él. Cada petición vamos a responder. Santiago apóstol, intercede por nosotros.